Y bueno, pues precisamente hablando del tema educativo, el día de hoy vamos a charlar precisamente de esto. ¿Qué sucede con los docentes cuando enfrentan una reforma curricular? Yo creo que este es un tema fundamental porque, como ustedes bien saben, hoy en día todas las reformas curriculares que hemos participado, en las que hemos vivido en todos los niveles educativos, parten de una premisa. El profesor es la pieza clave para que se puedan concretar los cambios didácticos que están detrás de estas reformas. Son reformas todas ellas pues muy ambiciosas, todas están dentro de ese discurso de la complejidad que implica la entrada a la sociedad de conocimiento, de los cambios tan grandes que se tienen que dar en nuestras formas de pensar la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, del giro tan grande que tenemos que dar de una enseñanza que habitualmente ha sido centrada en la transmisión del conocimiento a formas de enseñanza que lo que promuevan pues es precisamente la construcción del conocimiento en contextos cada vez más complejos, más cambiantes, más inciertos. Entonces pues el reto para los profesores, simplemente ya pensando en esta situación, ustedes saben que es muy grande. Y creo que hasta recientemente es que ha surgido pues una preocupación más de fondo por estudiar precisamente qué sucede con los profesores cuando enfrentan ese reto, cuando reciben toda esta serie de directrices, cuando tienen que replantear sus formas de enseñanza de cara a los cambios curriculares. Quisiera iniciar pues recuperando estas palabras de un profesor universitario que es integrante de un equipo de diseño curricular en una universidad pública en la región del centro del país y que forma parte de una serie de entrevistas que estamos realizando un grupo de colegas sobre el tema precisamente de las reformas curriculares. A mí me parece que esta frase pues resume mucho de lo que está sucediendo hoy en día con las posibilidades de innovación y de implantación de las innovaciones curriculares. El profesor nos dice, el factor clave de este modelo y de cualquiera es el profesor. El profesor es el que le dice sí o no a la propuesta curricular. Si le dice sí, habría que ver si la asume. Y me parece que esta frase, esto que nos está diciendo el profesor, la verdad que va a resumir mucho de lo que voy a compartir con ustedes en esta charla, porque esto va a aparecer pues no solo en el discurso de este profesor, sino va a aparecer como una cuestión medular en una serie de estudios que actualmente se están realizando acerca precisamente de esto que se llama la gramática del cambio o los factores que inciden en la innovación educativa. Quisiera enmarcar también lo que voy a compartir con ustedes en una línea de investigación y en un grupo de trabajo en el que yo participo. Ya lo había mencionado Ramsés, el grupo de trabajo sobre currículum y educación que es coordinado por el doctor Ángel Díaz Barriga, con el cual ya hemos tenido la oportunidad de compartir pues por lo menos 2 estados de conocimiento sobre la investigación curricular, que son esos estudios que cada década pues auspicia el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y que son estudios que tienen precisamente como cometido pues hacer un recuento de la década, qué sucede en una década determinada. Nos han tocado los años 80, los 90, no sé si nos toque la primera década del 2000, como dice Ángel, si el cuerpo aguanta, pues a lo mejor sí lo hacemos. Y la verdad es que estos estudios lo que han hecho es esto, analizar qué es lo que se ha publicado sobre temas curriculares, analizar cuáles han sido las reformas curriculares sello de la década, tratar de identificar cuáles son las grandes corrientes, los paradigmas educativos, los autores que están en el campo, el sentido de la investigación sobre los temas. Y bueno, parte de la inquietud de analizar el tema de los profesores ante las reformas curriculares pues viene precisamente como resultado del estado de conocimiento de la investigación curricular en la década de los 90, porque esta es la década de las grandes reformas curriculares en nuestro país y es la década además en la que crece muchísimo o tiene un repunte muy grande el tema de la evaluación a gran escala, que van a ser cuestiones ambas que van a estar pues engarzadas
una con otra y que se van a vincular también con una serie de políticas y de directrices pues que vienen no solo de la Secretaría de Educación o de las políticas emanadas de las universidades públicas o privadas, sino que van a estar ya en el concierto de una serie de políticas y demandas que se hacen a la educación y que vienen pues de otros contextos, de otras agencias o de otras instituciones de carácter internacional. Encontramos que bueno, en esta década hay cambios importantes en nuestra concepción incluso de lo que son los temas curriculares, hay todo este giro hacia lo que se llama modelo educativo, una gran preocupación por adaptar el currículo a las demandas de la llamada sociedad del conocimiento y vamos a encontrar una serie de constantes, una serie de, yo le llamaría comunes denominadores en muchas de esas reformas curriculares, sean estas que sean la reforma de primaria, la de secundaria, la de educación preescolar, la de educación tecnológica y que definitivamente, bueno, pues también van a incidir en los trabajos en los que ustedes ahora están inmersos, que es el cambio de los proyectos curriculares y educativos pues que acompañan a la educación normal. Pero algo que en esta década resalta, y sobre todo en torno al tema de desarrollo del currículo, que fue uno de los ejes analíticos más importantes de este estado de conocimiento y que me tocó en lo particular conducir a mí junto con la doctora Elisa Lugo de la Universidad Autónoma de Morelos, pues fue la identificación de una serie de modelos curriculares que se plantean como los modelos que van a permitir innovar tanto el currículo como la enseñanza en las instituciones educativas. Y con palabras más, palabras menos, pues estos modelos van a aparecer en prácticamente todas las grandes reformas curriculares que se emprenden en la década de los 90. En nuestro contexto, pero también en otros contextos, en otros países van a aparecer como esas apuestas fuertes que hacen los sistemas educativos para transformar la educación. ¿Sí? Yo creo que ustedes ya los están viendo y seguramente pues esto les hace mucho sentido. Por un lado, pues esta idea de que el currículo tiene que cambiar de un currículo centrado en las disciplinas a un currículo diseñado por competencias. Entiéndase que competencias pues vistas de muy distinta forma. Nosotros en el estado de conocimiento con los grandes proyectos curriculares que revisamos, pues encontramos no menos de 5, 6 o 7 concepciones muy distintas para entender lo que son las competencias. Yo creo que estamos hoy en día pues, en ese discurso de las competencias, donde estas pueden verse desde una manera muy restringida, muy parecida a lo que ya antes habíamos conocido desde la década de los 60 o los 70, por una mirada muy funcional, parecida a lo que son los análisis de tareas, con una mirada muy conductual, hasta propuestas por competencias que o bien están planteadas en términos de capacidades cognitivas, ¿sí? Que son muchas de las propuestas que encontramos en este análisis, o bien esa mirada de competencias que se acerca más a lo que se llama acepción de competencia en un sentido más amplio, que plantea la competencia como una movilización de saberes para atender situaciones complejas, aprendizajes complejos, situaciones problema que ocurren en contextos situados, que serían pues visiones mucho más socioconstructivistas del término de competencia. Entonces vamos a encontrar aquí un enorme mosaico de lo que se entiende en los distintos proyectos curriculares por competencia, pero vamos a encontrar que en la mayoría de ellos la apuesta fuerte es cambiar a proyectos curriculares por competencia. Encontramos también pues un gran interés por esto que se llama la flexibilidad curricular, que si bien el tema de flexibilidad curricular es algo que ya se venía hablando desde los años 70, es particularmente en las reformas de los años 90 que entra como un modelo que pretende innovar, ¿sí? Los proyectos curriculares, sobre todo los que están en el nivel medio superior y superior, pero aquí también vamos a encontrar muchos sentidos para entender lo que es la flexibilidad, desde la idea que para hacer flexible el currículo lo que yo tengo que hacer es transformarlo
a una oferta completamente abierta, una especie de menú a la carta donde cada quien va a elegir lo que considere pertinente y va a formar su trayecto. No va a haber incluso semestres, no va a haber incluso seriaciones, no va a haber incluso el concepto de cohorte, porque pues cada quien forma en el momento que quiere y toma como quiere y conforma su propio trayecto a la medida completamente. Y otros que plantean de una forma distinta la idea de la flexibilidad curricular, pensada más bien como un símil con lo que hacen los proyectos curriculares en contextos como el anglosajón, un área básica de conocimiento, lo que llaman el major, y un área que es especializada, que ahí sí es un trayecto que cada quien construye, pero con base en ciertas reglas, no es tan abierto como menú a la carta, que se le llama el minor, y eso permite pues dar flexibilidad al currículo. Para otros la flexibilidad no está en el trayecto ni en la elección del estudiante, sino está más bien en que la oferta educativa esté en función de la libertad de cátedra del profesor, y para algunos proyectos flexibilidad curricular pues va a ser esto, que yo como docente tenga la libertad de que sea flexible lo que yo quiera transmitir y que yo pueda decidir qué enseño, cómo lo enseño y cómo lo organizo, dada una cierta asignatura, un cierto campo o área de conocimiento. Por solo mencionarles algunos, ¿no? Para otros flexibilidad más bien es entendido como movilidad en el currículo y tránsito hacia otras instituciones, hacia otras áreas, hacia otros programas curriculares. Entonces esto se los comento simplemente para que ustedes vean la gran diversidad de sentidos que pueden tener estos modelos innovadores. No va a haber un consenso como tal, ni por supuesto va a haber una homogeneidad en la forma en que cada institución educativa o en cada nivel educativo se le va a dar sentido a estos modelos. Va a ser muy importante también este concepto de currículo centrado en el alumno, que por supuesto pues nos va a permitir entender que como paradigma psicoeducativo con un gran impacto en las reformas curriculares de la década, pues es innegable que es la visión constructivista la que está detrás, aunque yo sí diría que las visiones constructivistas, sé que hay personas que piensan que no se debe poner apellido a esto del constructivismo, pero la verdad es que tanto yo como otros autores pensamos que sí es importante entender que debajo de lo que es esa palabra constructivismo, pues hay varios enfoques que si bien comparten ciertas ideas en común, pues también hay matices, hay diferencias y eso impacta de manera distinta al currículum. Si yo pienso el currículum desde la visión constructivista, piagetana, psicogenética, pues mi mirada va a ser mi forma de organizar la enseñanza, de evaluar, de ver el papel del profesor, mi metáfora educativa, por decirlo de una manera, será una muy particular. Si me acerco, por ejemplo, a miradas más cercanas a la cognición, si me pongo, por decirles, muy ausubeliano y pienso que voy a centrar el currículum en el aprendizaje del alumno desde la perspectiva de las teorías que me hablan de aprendizaje significativo o que me hablan de aprendizaje estratégico o de desarrollo de capacidades para aprender y habilidades cognitivas, pues mi mirada también va a generar una metáfora educativa muy singular. Y si me voy por esa tercera gran opción del constructivismo, que es la que por cierto tiene más impacto de mediados de la década hacia el presente, que es la visión con un corte más socioconstructivista, pues entonces mi metáfora educativa y las propuestas y la forma de trabajo y lo que yo voy a proponer ahí, pues va a tener también otros sentidos. Entonces, pues esta idea de currículo centrado en el alumno, avalado mucho por la teoría, la investigación, las propuestas educativas constructivistas, pues puede tener muy distintos sentidos, pero también hemos encontrado que el currículo centrado en el alumno, si nos acercamos a los grandes paradigmas educativos, también puede tener como una de las fuentes de trabajo más interesantes paradigmas como por ejemplo la visión humanista en el campo de la educación. De hecho, algunas de las grandes propuestas también de los modelos, digamos, que se integran a esto que estamos aquí presentando, como por ejemplo lo que sería la idea de introducir las tutorías en el ámbito educativo, algunos de ellos vienen fundamentados
más que en la mirada constructivista, pues en miradas de corte humanista. ¿Sí? Entonces, pues fíjense ustedes que también esta idea de currículo centrado en el alumno, pues nos abre un abanico de posibilidades, de autores, de enfoques y de teorías. Otro de las propuestas importantes que impactan los proyectos curriculares y que hoy en día pues tienen un peso muy importante, y sé que es algo que ustedes también seguramente están trabajando, es esta idea de un fuerte acercamiento a la formación en la práctica y a la recuperación de los modelos educativos de corte experiencial. Por algo será que hoy en día pues todo el mundo estamos tratando de entender y trabajar eso que se llama el aprendizaje basado en problemas, lo que se llama el método de casos, el trabajo a través de incidentes críticos, el desarrollo de procesos de aprendizaje fundamentados en el método de proyectos, que todos ellos se acercan a esta mirada y que presentan también retos muy importantes para los actores de la educación, porque es con esta idea de romper un poco ese espacio que tradicionalmente hemos pues dado a la institución escolar y llegar a un acercamiento mucho más directo a eso que se llama la vida real, a eso que se llama los escenarios reales, a eso que se llama las prácticas auténticas, y eso pues implica también cambios muy importantes. La idea de temas o ejes transversales, que también ahí vamos a encontrar debates interesantes, son temas o son ejes, realmente pueden atravesar todos los contenidos curriculares, o lo que tenemos que hacer es darles, por decirlo, una especie de carta de identidad propia y abrir espacios curriculares, abrir asignaturas para ellos. ¿Qué implica la transversalización? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo la puedo lograr integrar, ¿sí?, en las distintas materias del currículum? Y que ha sido, pues, es una de las propuestas más importantes, con más trascendencia desde el punto de vista de la formación de la persona para la ciudadanía, para la vida en sociedad, para poder promover el desarrollo sustentable, la equidad, el decir un no a la discriminación, todos esos aspectos pues, que son centrales y que de repente la escuela pareciera que había dejado de lado, pues por la atención excesiva a veces a ciertos contenidos enmarcados en lo que tradicionalmente se entiende la disciplina. Hoy en día pues son debates abiertos, estos de los temas o ejes transversales, y bueno, pues hay mucho que discutir, y mucho también que discutir sobre cuál es el sentido y de qué manera se han entendido estos temas o estos ejes transversales, y si realmente han logrado pues cristalizarse en la práctica educativa, o ha sucedido lo que algunos autores plantean, incluido el propio César Coll, que desafortunadamente muchos de esos temas, por la forma en que se ha entendido esto de transversalizar los contenidos, pues terminan finalmente diluyéndose o terminan quedando en un estatus muy secundario en relación a otros contenidos. Y finalmente, pues otro reto muy grande que ustedes saben que también entra en estas reformas de la década de los 90 hacia la fecha, pues es la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al currículum, que me parece a mí que sigue siendo pues un reto muy fuerte. Hay también pues toda una serie de estudios que afortunadamente hoy en día nos están diciendo de qué manera se están incorporando las tecnologías, y al parecer se están incorporando básicamente para sus usos, no sé qué palabra usar, si decirles pues más pragmáticos o más técnicos, por decirlo de alguna manera, no para lo que pudiera ser su mayor potencial en la educación, que es lo que algunos autores como Monereo, el propio Coll, otros investigadores, pues llaman sus usos epistémicos, ¿sí?, que serían las posibilidades de emplear la tecnología pues para ampliar nuestras capacidades cognitivas y para utilizarlas realmente como verdaderas herramientas del pensamiento, no simplemente herramientas técnicas. Ahí es probablemente en el tema de incorporación de las tecnologías al aula donde se inicia mucho de esta investigación sobre el tema de docentes frente a las reformas curriculares, porque empieza a aparecer mucha literatura donde se encuentra, cuando se empiezan a hacer estudios más que nada actitudinales, que los profesores se sienten rebasados por las tecnologías, empieza a aparecer esta idea de la brecha digital,
el profesor siente que él está a la saga en lo que es el tema de tecnologías y que los alumnos, pues porque son, como se les dice, ¿no? Los chicos son nativos digitales, pues están un paso adelante que el profesor en el manejo que hacen de la parte técnica de todo lo que son las TIC, pero al mismo tiempo se empieza a encontrar que los chicos, los niños, los jóvenes, pues pueden ser muy habilidosos en el manejo técnico de todos estos medios y tecnologías, pero tampoco es que hayan desarrollado sus mejores usos epistémicos, sobre todo para fines educativos. Incluso hoy en día se está pues encontrando investigación sumamente interesante donde se ve que además hay usos muy poco seguros, usos muy poco éticos, usos muy poco responsables de estas tecnologías, pues de parte de todos los actores en el campo de la educación. Entonces, pues esto simplemente viendo estos modelos, yo creo que aquí se podrían ustedes darse cuenta todo lo que representa como reto para los profesores, y sin decir que además se espera que todos estos modelos curriculares el profesor sea el que los pueda aterrizar al contexto del aula, sea el responsable de concretar el cambio didáctico y sea además el que pueda darles el sentido, cuando es el caso, de una didáctica específica dentro de un área de especialidad. Y esta va a ser una demanda muy fuerte para los profesores de educación secundaria, media superior y educación superior, porque son profesores que además enseñan dentro de un ámbito particular, y esto pues también es algo muy singular de las reformas curriculares de los años 90. Son reformas que se quisieron hacer muy constructivistas, son reformas que quisieron desarrollar competencias, fomentar las capacidades de los estudiantes al máximo nivel, pero que siguieron apostando en la estructura curricular por estructuras curriculares centradas en la disciplina. Entonces, al parecer lo que ha sucedido es que seguimos, pues nunca queremos renunciar a nada, ¿verdad? Seguimos todavía queriendo tener un currículum, pues con un fuerte énfasis en lo disciplinar, con una fuerte carga de contenidos. Hay autores que dicen que no podemos renunciar al enciclopedismo porque pues eso es todavía una tradición muy arraigada, pero aunado a ese enciclopedismo y a ese querer dar el todo de las asignaturas, de las disciplinas, pues también le queremos asociar sí, pero vamos a enseñar competencias, aparte va a ser una mirada constructivista, aparte va a tener ejes transversales y por supuesto que se tienen que introducir las tecnologías. Entonces eso ha hecho que probablemente los proyectos curriculares que hoy en día tenemos pues sean proyectos curriculares no solo complejos, sino simple y definitivamente pues proyectos muy densos, por decirlo de alguna manera, proyectos que a la sobrecarga de información pues se les ha adicionado toda esta carga de complejidad, de saberes, de habilidades que se tienen que desarrollar asociados con esos contenidos. Entonces, pues con todo eso hay que ver que pues simple y sencillamente si el profesor aparece como el responsable último de concretar esos cambios didácticos, pues tendríamos que ver qué es lo que se está haciendo en el fondo para realmente poder apoyar al profesor ante esas grandes reformas. Y bueno, lo primero que habría que preguntarnos es si en esos proyectos de reforma curricular se le ha dado el peso debido a lo que es la tarea de acercamiento a los docentes, de apoyo a la apropiación de esos proyectos y de formación docente. Fíjense, esto simple y sencillamente serían algunas de las grandes competencias que hoy en día tiene que tener el profesor. Ustedes saben que así como se habla de las competencias de los estudiantes en los distintos niveles educativos, bueno, pues también hay toda una serie de trabajos, hay una literatura, alguna de ellas me parece sumamente interesante, de mucha calidad, otra no tanto, en la que se ha tratado de plantear pues cuáles son las competencias que el docente tiene que adquirir. ¿Cuándo podemos hablar de un docente competente? Ustedes saben incluso que las grandes reformas curriculares en el contexto anglosajón, por ejemplo en Estados Unidos, la lógica está precisamente en eso, en identificar lo que se llaman estándares de competencia, que se aplican a nivel nacional y para los cuales existe todo un sistema sumamente regulado
que impacta tanto el currículum de formación de profesores como todo lo que pudiera ser los aspectos de evaluación, escalafón, contratación, movilidad de profesores. Eso no se ha hecho aquí, yo espero que no se haga tal cual, al menos viendo cómo están las estructuras y las situaciones como se dan en nuestro contexto educativo, pero sí que hay un acercamiento a tratar de identificar cuáles deberían ser las competencias del docente, así como hablamos de las competencias del alumno, cuáles son las competencias de los profesores. Yo estoy segura que ustedes han de estar más o menos familiarizados con la propuesta sobre competencias que tienen autores como Perrenov. Él hace un planteamiento sumamente interesante de las 10 familias, ¿sí?, de competencias para enseñar, porque en realidad cuando nos acercamos al tema de competencias, pues nos damos cuenta que también ahí se habla de entramados complejos. ¿Sí? Las competencias no las podemos ver desmembradas o desgajadas unas de otras, sino siempre pues van a estar en una estrecha interrelación. Y bueno, pues aquí simplemente comentemos algunas de las cuestiones que se exigen al profesor asociadas a esta idea de los modelos innovadores. El profesor es el que tiene que apropiarse y poner en práctica pues todos estos aprendizajes complejos que se espera hoy en día, y tiene que ser responsable de saber enseñar, ya no digan contenidos, sino habilidades o competencias. ¿Sí? Aún los planes curriculares que no transitaron hacia el tema de educación basada en competencias, sí que hicieron una propuesta muy fuerte de desarrollo de habilidades complejas. Habilidades del pensamiento, habilidades para el manejo de la información, habilidades para la comunicación oral, el pensamiento crítico, la comunicación escrita, la solución de problemas, etcétera, que aparecen en los proyectos educativos y que pues representan una gran complejidad. Una participación muy activa en esos ambientes educativos, experienciales y situados, cada vez más cercanos a eso que son los contextos reales. Esto pues en realidad, si lo analizamos en detalle, representa un gran reto porque implica un cambio en eso que se llama la lógica de la transposición didáctica. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ustedes saben que ese es un concepto fundamental que nos permite entender lo que es la tarea del profesor. ¿Sí? Entonces, en función de esa lógica de transposición didáctica, yo puedo entender por qué todas estas reformas y por qué todos estos saberes, pues no va a ser ni sencillo, ni accesible, ni en un corto plazo resuelto de parte de los profesores. Bueno, ni qué decir un fuerte soporte en las tecnologías, tengo que adquirir competencias en torno a las TIC, pero al mismo tiempo yo soy quien tiene que transmitir, enseñar, desarrollar esas competencias en mis estudiantes. Y bueno, pues asociado a todo esto, ya lo habíamos dicho, toda la idea de dominio de las didácticas específicas. Ustedes saben, por ejemplo, pongamos el caso, los profesores del área de lenguas, ya sea de lengua materna o de segunda lengua, bueno, pues la gran demanda en su formación y su práctica es ese cambio de una enseñanza basada en un enfoque estructural gramatical a una enseñanza basada en los enfoques comunicativos de la lengua, que implican todo un cambio en el tratamiento didáctico de contenidos, de actividades, de situaciones de trabajo en el aula, de esquemas para la evaluación. Los profesores de ciencias hoy en día, para acercarse a la demanda que hace las reformas curriculares, y esto les hablo, bueno, aquí en México y en muchos otros contextos, no nada más esto es aquí, pues son personas que tienen que saber trabajar todos esos enfoques de cambio conceptual en los estudiantes, detección de ideas previas y cambio conceptual, porque en la investigación educativa se ha encontrado que son los mecanismos básicos a través de los cuales los estudiantes aprenden realmente el conocimiento científico. Son personas que hoy en día tienen que manejar esto que se llama el enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, porque hoy en día, de cara a lo que se plantea en las reformas curriculares, ya no solo enseño el contenido científico por el contenido científico en sí mismo, tengo que vincular esos conceptos científicos pues con una serie de conceptos
que permiten ver cómo ese conocimiento deriva en ciertas tecnologías que son aplicables en el entorno que me rodea, pero además tengo que entender cómo ese conocimiento científico y esa tecnología impacta a la sociedad, y tengo que hacer que el conocimiento científico sea entendido, utilizado, sea pensado desde un aspecto ético-valoral, y los alumnos lo puedan integrar en una mirada de responsabilidad hacia el ambiente, hacia la sociedad, hacia la preservación de las especies. Entonces ya no voy a estudiar, por ejemplo, de manera fría y llana, por decirlo de alguna manera, el tema de, ¿qué les diré? Lípidos, prótidos, carbohidratos, proteínas, qué sé yo. Lo voy a ver ahora en unidades de conocimiento, donde lo voy a ver como en el tema de lo que es, por ejemplo, gasto energético y nutrición, y lo voy a tener que llevar más allá de lo que es el conocimiento estrictamente afincado en lo que es el tema de la química, a entender eso, bueno, pues cómo se traduce también en ciertas prácticas hacia la nutrición y la alimentación, y cómo puedo yo con un cierto saber que se desprende de ese conocimiento científico, por ejemplo, entender cómo debería ser mi esquema de nutrición, cómo podría plantear una dieta balanceada para mí mismo, o cómo tendría que evitar todos esos grandes problemas de nutrición que hay en nuestro país. Estos temas ahora, por ejemplo, están muy enfocados a entender por qué en nuestro país estamos teniendo esos problemas nutricionales tan graves, donde nuestros niños pues son los niños más obesos, con más riesgo de diabetes, o los debería llevar a los chicos a entender el riesgo de enfermedades como la anorexia, la bulimia en los adolescentes, etcétera. O si yo viera el tema, ¿qué les diré?, de los polímeros, pues no me voy a quedar nada más en las fórmulas de los polímeros, eso lo tengo que llevar a ver cómo eso se traduce en toda una serie de industrias que generan pues la producción de plásticos, por ejemplo, los usos comerciales que estos tienen. Tendría que ver el problema del reciclaje, tendría que ver por qué esto está contaminando, ¿sí?, el planeta, por qué, qué procesos ocurren que eso no se degrada, sino hasta que pasan cientos de años, etcétera. Entonces, imagínense ustedes que estas didácticas específicas pues nos hacen no solo aprender un nuevo método, una nueva técnica de enseñanza, nos hacen replantear incluso los cimientos o bases del conocimiento disciplinar mismo, y nos implican la necesidad de expandir ese conocimiento. Y bueno, yo les puse el ejemplo de algunas áreas de conocimiento, pero si nos fuéramos al ámbito de cada disciplina o de cada asignatura que se enseña, pues cada una de ellas tendría ese compromiso por acercarse a la didáctica específica del campo de conocimiento. ¿Sí? Y bueno, pues ni qué decir que también hoy en día, aparte de esas funciones docentes habituales que se han otorgado al profesor, pues aparece también la idea del profesor que va a tener que desarrollar una función tutorial y una función de mediación, que por cierto, bueno, ustedes saben que esto ha sido desafortunadamente muy mal entendido. ¿Sí? Yo ahí incluso tengo trabajos con mi grupo de investigación, en el caso de profesores de bachillerato, donde desafortunadamente todas estas ideas del docente como tutor, mediador o facilitador se suelen entender como que el docente ya no participa en el proceso de enseñanza. Yo recuerdo mucho entrevistas con profesores que nos decían algo así como, pues es que el constructivismo dice que yo no le enseño al alumno porque si lo enseño le hago daño. Él tiene que aprender por sí mismo y él tiene que construir su conocimiento, entonces yo lo mando a investigar. Y cuando me preguntan algo le digo, no, yo no te puedo decir porque tú tienes que construir y tú tienes que aprender. Entonces restringen su tarea pues como a una especie, que les diré, ya ni maestro de ceremonia, sino una especie de testigo de si el alumno hizo o no hizo ciertas actividades, sin darle pues prácticamente ningún apoyo ni ningún soporte a ese proceso de trabajo y adquisición de conocimientos. Entonces la verdad es que estas ideas de función tutorial y de mediación han sido muy poco trabajadas, muy poco comprendidas, y en realidad lo que han generado pues es en muchos contextos pues un abandono de lo que es la función o el papel del profesor, al igual que esa otra idea de que como van a introducirse las tecnologías en el aula,
pues entonces el profesor ya no va a ser necesario, porque como todo ya me lo van a poner en pantalla o todo está en internet, pues entonces no se necesita el profesor. Yo creo que esos son conceptos sobre los que hay que tener un fuerte cuestionamiento, son formas en las que se ha distorsionado mucho todos estos conceptos o todas estas visiones que sí que tienen un fundamento académico en investigación, en teorización educativa, pero por la manera en que se han entendido y llevado al aula, pues en realidad están distorsionando completamente su sentido. Y bueno, a lo mejor un poco para centrar o concluir esta primera parte de lo que estoy comentando con ustedes, yo he querido aquí retomar dos ideas, porque me parece a mí y al grupo en el que yo participo en estos temas de docentes frente a las reformas curriculares, que de alguna manera hay miradas contradictorias en la forma que se está concibiendo el papel del docente en las reformas curriculares. Por un lado se nos habla de reformas curriculares muy basadas en todas estas miradas de participación activa, construcción de conocimiento, gente pensante, creativa, crítica. Ahora con las lecturas de Edgar Morin, pues todo el mundo nos habla de los aprendizajes complejos y de todo lo que ello implica como un desarrollo en su máxima potencia de las capacidades de pensamiento del ser humano. Pero díganme ustedes si no es una contradicción cuando al profesor, para apropiarse de estos modelos educativos, pues se le pide lo que aquí dice en la cita del doctor Ángel, se le pide que niegue y desconozca el conjunto de prácticas con las que orienta su trabajo, que olvide el fundamento de esas prácticas, incluso se le pide que abandone aquellos elementos que reconoce como funcionales de las mismas. Esto pues en realidad es un gran error, porque muchos de los procesos de formación de los profesores, que ahorita vamos a comentar también qué problema hay con esos procesos, parten de la idea de que el profesor lo que sabe o lo que hace pues es algo que no tiene valor, parten de la idea de que al profesor hay como que, ¿qué les diré? Como que reformatearlo, como que dejar en blanco lo que trae, porque como no sabe nada de lo nuevo que se le va a enseñar, como no sabe de competencias, como a lo mejor no es un experto en ABP, o como ha evaluado con pruebas objetivas y no conoce la evaluación auténtica por rúbricas, todo lo que él trae detrás son cuestiones no valiosas que hay que erradicar y olvidar. Esto pues de entrada es un gran error y además contradice completamente todo lo que son los principios básicos del aprendizaje, que va a estar fundamentado precisamente en todas estas teorías constructivistas que se supone que son el fundamento, ¿sí?, de todas las reformas curriculares. Y díganme ustedes si no, seguramente ustedes se acuerdan mucho de la frase célebre de David Ausubel, que en todo texto que ustedes lean sobre David Ausubel siempre va a salir a relucir. Se dice que se le pregunta a Ausubel qué principio retomaría él como el principio básico que fundamenta la enseñanza, y él dice, tómese como punto de partida lo que la persona sabe, la experiencia que ella tiene, y enséñese en consecuencia, o algo así, no lo estoy citando literalmente, pero algo así es la frase que dice Ausubel. Entonces imagínense si no, con esta perspectiva se está negando el principio básico de aprendizaje significativo. Si yo le niego al profesor la posibilidad de recuperar su capital cultural, su experiencia educativa, su trayecto como docente, para poder participar y apropiarse en unas supuestas innovaciones curriculares, pues estoy negando a la persona, entonces estoy negando también esa posibilidad de que se dé una verdadera apropiación significativa. Y en realidad en estudios que se han hecho más desde esta perspectiva de procesos y prácticas de los profesores, pues lo que se ha encontrado es esto: todos los profesores tienen, por supuesto, que toda una riqueza, una experiencia, una serie de herramientas, una serie de estrategias, tal vez no tan teorizadas, tal vez no con la etiqueta de lo que hoy en día se esperaría que se denominara de cierta manera, pero por supuesto que son elementos muy valiosos que se tienen que tomar como punto de partida y se tienen que recuperar en estos procesos que buscan
la innovación del currículo y de la enseñanza. ¿Sí? Vamos a ver también que otro de los grandes errores o de las grandes contradicciones que se están dando en las reformas curriculares, pues es olvidar algo que ya se había dicho desde hace mucho tiempo. Aquí la cita que yo les pongo es la de Schwab, del 71, pero en realidad ya si se fueran ustedes incluso a los textos de Tabao Tyler, que son textos que todo el mundo critica, pero casi nadie lee a fondo, ahí aparecía ya esta idea. El currículo tiene que ser, sí, pensado y trabajado por expertos en el tema, por supuesto que tienen que estar los asesores curriculares, los especialistas en la disciplina, pero no son las únicas personas que tienen que estar participando activa y protagónicamente en un proyecto curricular. El proyecto curricular, si solo está visto desde la mirada del experto, ese proyecto curricular del experto, así sea el experto más excelso, va a seguir enfrentando lo que hemos enfrentado en las reformas curriculares de las 3 últimas décadas en nuestro país y en otros países. Proyectos que van a tener muchos problemas en ese traslado en los distintos niveles de concreción, en ese paso de lo que se llama el currículo pensado al currículo vivido, o en ese paso del modelo educativo formal en blanco y negro y en papel, bueno, ahora en formato electrónico si ustedes quieren, hacia la realidad educativa de las instituciones. Se ha olvidado que, bueno, el proyecto curricular pasa por varios filtros hasta que llega a un centro educativo, a una comunidad y a una escuela en particular, donde está un grupo de profesores con sus grupos de estudiantes y que viven pues una serie de condiciones sumamente singulares. Entonces se ha olvidado eso que Schwab llamaba las 4 referencias o lugares del currículo. Este autor, bueno, ya desde los 70, pero les insisto, desde antes, decía que un currículo va a naufragar si no tomamos en cuenta a los docentes y a los alumnos, si no hacemos un análisis cuidadoso y a fondo del contenido y pensamos la mejor manera de organizar, distribuir, seleccionar, pensar el contenido, y si no estamos conscientes de cuál es el contexto social y educativo en el que ese currículo se va a llevar a la práctica. Seguimos desafortunadamente en muchos casos pues queriendo nada más importar o traducir experiencias o modelos educativos que han resultado pues a veces muy exitosos en otros contextos, pero que no tenemos el debido cuidado de hacer ese filtro, ese análisis, esa puesta en práctica para encontrar bajo qué condiciones, con qué factores, de qué manera, pues eso va a poder cristalizar de una manera pertinente en nuestro contexto educativo con nuestros propios estudiantes. ¿Sí? Entonces, mientras no tengamos esta cuestión en claro, pues seguiremos trabajando en esta idea de enfoque vertical o modelo del experto, que bueno, desafortunadamente en las conclusiones que hacemos de este estado de conocimiento que yo les comentaba, de donde participamos varios investigadores, pues en muchos de los proyectos educativos, pese al discurso que aparecía en los grandes modelos curriculares, parecía que seguía desde esta perspectiva. Todavía un enfoque muy vertical, muy central, mucho el modelo del experto. No quiere decir, no vayan a interpretarlo así, que hay que desterrar al experto. El experto cubre una función y una función muy importante, que bueno que está ahí, pero no tiene que ser la única voz, ni tiene que ser la única mirada en el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Se encuentra, por el contrario, que muchas veces esta idea de innovación se entiende como una cierta imposición de modas. Así es como los profesores e incluso a veces los propios expertos o los diseñadores del currículo están entendiendo el tema de la innovación, y el tema de la innovación lo tenemos que plantear de otra manera. Hay mucha literatura también hoy en día que nos habla lo que implica la innovación y que nos habla que la innovación, en lo que sea, en el ámbito que ustedes quieran, no es un proceso sencillo ni es un proceso terso. Todo proceso de innovación implica un fuerte gasto cognitivo, emocional, social para los participantes. De hecho, se dice que un invento no se va a traducir en una innovación hasta que un grupo humano le dé un sentido
hasta que ese invento le cubra una necesidad y le permita resolver las cosas de una manera más pertinente de como las hacía o las resolvía antes. Y yo creo que en la historia uno puede encontrar muchos ejemplos de esto. Acuérdense los ejemplos que se dicen de cuando se inventa la bombilla eléctrica o cuando se inventa el teléfono o el microondas. En un principio pasaron muchos años para que eso realmente fuera una innovación. Eran inventos que estaban ahí y que no se les veía un sentido, que no se les veía un futuro, hasta que realmente logran atender una necesidad sensible y entonces sí empiezan a tener una fuerte difusión y un fuerte interés para las personas, pero aún así en una primera etapa van a representar un proceso complejo de apropiación y a la gente le va a costar apropiarse, ¿sí?, de ese invento y traducirlo en una verdadera innovación, y eso es algo que hemos olvidado mucho en este proceso de las reformas educativas. Hemos asumido, por un lado, primero que los actores las van a aceptar como tales simplemente porque vienen con el comando de la autoridad. Si la institución educativa, si la Secretaría de Educación, si la universidad dice que este es el mejor currículum y que esta es la innovación y que las tendencias mundiales apuntan hacia allá, por consiguiente esto es muy bueno, hemos asumido que las personas van a decir, ah, sí, claro que sí, esto es muy bueno y estoy de acuerdo, me lo apropio y estoy feliz de llevarlo al contexto del aula. Las cosas no son tan sencillas como si las viéramos de esta manera. Pueden ocurrir procesos, pues incluso lo vamos a ver más adelante, que eso también hoy en día está pues acaparando mucho la atención, incluso hay estudios al respecto, pues procesos de rechazo, procesos de boicot, procesos de incomprensión, procesos de distorsión asociada incluso pues a esa amenaza que representa un algo no bien entendido y no bien trabajado, ¿no? Entonces, pues para entender lo que es la innovación, primero tendríamos que pensar, una innovación siempre implica esto que se llama elaboración inédita. ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuál es su genealogía? ¿Cuáles son los marcos teóricos que sustentan una innovación? La verdad es que ese es uno de los grandes, ¿qué les diré?, de los grandes ausentes, por lo que nosotros alcanzamos a analizar en nuestro proyecto de trabajo, en lo que han sido las reformas curriculares y en lo que ha sido sobre todo los procesos de acercamiento a las personas que se van a hacer responsables de esas reformas curriculares. Por ejemplo, yo quiero que la gente se apropie lo que es la educación basada en competencias y simple y sencillamente 2 semanas antes de que empiece el ciclo escolar, junto a los profesores, les doy un material, puede ser bueno, malo, regular, como ustedes quieran. Les digo que ahí vienen los nuevos fundamentos o el nuevo modelo educativo y tengo la expectativa de que en 2 semanas va a llegar un lunes y va a empezar a trabajar desde esa mirada. A la persona no le queda claro, bueno, qué está detrás de esa innovación, de dónde surge, qué bases tiene, dónde se ha trabajado, con éxito, con no éxito, de dónde procede, ¿sí? Entonces no hay una base, no hay un soporte para entender de dónde viene la innovación. Hemos encontrado también que desafortunadamente pues hay confusiones e imprecisiones muy grandes. Por ejemplo, todo esto que antes comentábamos, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, la evaluación auténtica, etcétera, pues no son los inventos del año 2000 hacia acá. Si nos vamos hacia la literatura en el campo de la educación, pues podemos ver que todas estas miradas surgen o se sistematizan ya de una forma más concreta hacia el campo educativo, pues asociados a todo lo que es el movimiento de la escuela experiencial, el pragmatismo, la escuela nueva, las primeras décadas del siglo XX. Incluso yo para el libro que tengo de enseñanza situada quise tratar de rastrear un poco esto, genealogía y historia de esos grandes enfoques que hoy en día nos mueven a todos el tapete, los casos, el aprender por problemas, etcétera. Y por ejemplo me encontré que el primer libro de enseñanza basada en casos, fíjense, estaba escrito en el año de 1871 en la escuela de Harvard por un investigador, un autor, un docente del área de Derecho, ¿sí?
que estaba fuertemente influido por pues, todas estas ideas de John Dewey y de la escuela pragmática, y que pues se le reconoce hoy en día como el, pues yo no diría el fundador, porque siempre se va uno más atrás y encuentra todavía más huellas de los enfoques, pero sí la persona que le da más cuerpo y sistematiza más todo esto que hoy llamamos el método de casos. Ya en esa época se preocupaban mucho en la escuela de Derecho porque los alumnos salían pues con un conocimiento enciclopédico, muy doctos en todo lo que eran los tratados de derecho romano, lo que ustedes quieran, pero a la hora de irse a litigar, ahí empezaban las grandes carencias de estas personas. Preocupación que creo que tenemos hoy en día, salgo con mucho conocimiento de la disciplina, pero qué sé hacer de mi profesión. Entonces ya en esa época este señor y el grupo de personas con las que trabaja en esta escuela consideran que sería algo muy provechoso unir las bondades de lo que es la mayéutica socrática, fíjense, esa es la lógica con la que inicia el método de casos, con lo que es el análisis de casos reales de derecho que se estuvieran litigando en ese momento, en ese contexto, pues esa idea de enseñanza situada, cercana al contexto real, en ese momento, y que despertaran el interés de los estudiantes. Ya después, ya varias décadas después, se le asocia mucho toda esta idea de lo que es el role-playing, como la posibilidad de enriquecer lo que es el método de casos, pues a través de la dramatización, porque eso permite generar la empatía y analizar los distintos puntos de vista. Pero vean ustedes eso desde dónde viene. Eso no es lo que se enseña a las personas para entender qué está detrás del método de casos, qué es lo que busca, cuál es su sentido. Y de repente la gente te dice, a mí me lo han dicho, que todos estos son los enfoques de la educación basada en competencias, que con la educación basada en competencias inventaron la evaluación auténtica, las rúbricas, el método de casos, el ABP, no sé qué, les digo, no, pues ¿saben qué? Podemos esto rastrearlo mucho, mucho detrás. Si nos vamos a método de proyectos, pues ¿qué les diré? Hay documentos que hablan de la enseñanza basada en toda esta idea de proyectos, tal vez no con la lógica y el discurso que hoy tenemos, pero pues eso aparece desde los talleres de las escuelas renacentistas. Entonces, pues yo creo que hay que tener una mirada mucho más de profundidad para poder entender qué está detrás de todos estos enfoques educativos, porque los vemos muy en la superficie, no los entendemos, los distorsionamos y por supuesto nos llega una versión, dicen unos autores, tan anémica que pues por supuesto va a estar condenada a no tener ningún éxito, ¿no? Otra preocupación en torno al tema de la innovación, pues es que hay algunos autores que dicen que para innovar siempre hay que aprender y desaprender, y que todo proceso de innovación necesariamente implica un proceso de destrucción creadora. En algún texto de la UNESCO hay todo un discurso, muy interesante por cierto, para defender esta idea. Pues innovar es dejar unas cosas y apropiarse de otras, destruir unas, replantear otras, pues implica un cambio, y a veces las personas no estamos tan abiertas al cambio. Ese es otro de los grandes retos de los profesores ante las reformas curriculares, porque a nosotros en nuestra generación pues nos enseñaron una mirada epistémica del conocimiento como el conocimiento algo pues inmutable, algo siempre válido, algo siempre certero si venía de una fuente científica o si venía avalado por alguien con un cierto prestigio académico, y nos enseñaron a que el conocimiento ahí está y está instituido y establecido, no en esta mirada en la que hoy se habla mucho de la relatividad del conocimiento, de su caducidad, de la necesidad de cambio, de los saberes que a veces tenemos como saberes tan certeros. Entonces eso es algo que nos implica también cambiar nuestra propia mirada epistémica acerca del conocimiento, y eso es algo que nos cuesta a nosotros y que le va a costar a los jóvenes, ¿sí? No nada más a nosotros, y pues solo vamos a poder innovar si podemos descentrarnos un poco de esta idea. Por otro lado, bueno, pues esto que ya habíamos dicho, no se puede negar ni el capital cultural ni la experiencia de los profesores. Aun cuando en un proceso de innovación tengamos que abrir esta posibilidad a un proceso de destrucción creadora, tampoco podemos hablar de una tabula rasa.
que ese también es un error que cometemos mucho con los alumnos, ¿sí? Eso que decimos mucho los profesores, es que no saben nada, no traen nada, no saben nada. Les pregunté y ya se les olvidó todo lo del año pasado, del semestre pasado. No hay nada en esas cabecitas. Pues eso no puede ser, eso no es cierto, eso también finalmente es un obstáculo para la innovación. Y también hay que reconocer que hoy en día tenemos que tener filtros de criticidad para, dentro de este concierto de lo innovador, pues poder decidir realmente qué es lo que vale la pena. Por eso yo insisto mucho que tenemos que acercarnos a conocer a fondo principios, fundamentos, genealogía, soporte, investigación, que son las cosas que pocas veces se nos transmiten en torno a todo lo que es la innovación. Lo que se nos transmite es: punto número 1, haga esto; punto número 2, esto; ya hizo el número 2, ahora pase al número 3. Yo creo que hay que ir mucho más a fondo para poder entender, porque hoy en día, bueno, también hay que reconocer que hay muchas estrategias de mercado y que dentro de este dinamismo y esta cuestión sujeta al cambio, pues pueden aparecer cosas que finalmente resulten efímeras, que se vean cosméticas, estéticas, muy bonitas en la superficie, pero pues con poca sustancia, o que de repente resultan esotéricas. No sé ustedes qué punto de vista tengan, pero pues mis compañeros de psicología educativa en la UNAM, no el grupo de Ángel, este es otro grupo en el que participo, también nos hemos dedicado a la tarea de ver lo que es la oferta educativa engañosa hacia lo que es el tema de aprendizaje. Incluso nos han pedido varias mesas redondas y conferencias en este sentido, por la manera en que ha proliferado la publicidad hacia cuestiones que tienen muy poca solidez. Todo eso de cómprese, lo han visto ustedes en la televisión, cómprese los cassettes para que convierta a su hijo en genio. Póngale los cassettes en la noche y va a ver cómo va a subir sus calificaciones. O inscríbase al curso de 5 horas de la superlectura y superaprendizaje, donde un libro de 500 páginas lo va a leer en media hora y lo va a entender. O venga a los cursos de la gimnasia del cerebro. Dicen, no, caray, ¿cómo le van a hacer la gimnasia del cerebro? Pero bueno, o venga para que le ayudemos a conectar su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo con nuestros ejercicios. O venga al programa de superación personal con los ejercicios de espejo para que sea un triunfador y levante la autoestima. No quiero ponerle nombres, pero en el Sanborns se pueden comprar un kit de superinteligencia, que creo que vale 1,200 pesos, una cosa así. Trae cassette, trae video, trae libro, trae no sé qué, y todas las promesas de convertirte en un triunfador, de desarrollarte la supermemoria, de superlevantarte la autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, pues mucha gente cae en estas estrategias. Y bueno, desafortunadamente a veces hasta personas que conocemos como personas muy sensatas en el campo de la educación, los maestros mismos en este deseo de innovar o cambiar, pues también podemos caer, ¿no?, en las manos de muchas de estas ofertas, que son ofertas muy poco serias, ¿no?, que además muchas son distorsiones que se hacen de investigación científica, cosas que toman, verdades a medias, que toman de la investigación que hay actualmente en el campo de las neurociencias, en el campo de la cognición, pues haciendo una serie de promesas que definitivamente no se van a cumplir. Probablemente ustedes no lo sepan, pero bueno, salió en la prensa, por eso se los puedo comentar. Nosotros ya nos habían comentado esta situación. Parece que en el sexenio pasado incluso ya iban a sacar unos libros dirigidos a los niños de la educación básica, que el super equipo había contactado con, no digo el nombre de qué personas en el extranjero, que les iban a traer pues libros con ejercicios de supermemoria, supermente, supercerebro y demás, con la idea de que cuando los niños de educación básica tuvieran ese libro, pues se iba a abatir el rezago y la reprobación en nuestras escuelas en México. Claro que detrás pues había una super inversión millonaria. Afortunadamente alguien, creo que fue sensato y a tiempo, dijo pues esto ni lo intenten, ¿verdad? Pero les digo, incluso hasta en las más altas esferas, ¿sí?, del sistema educativo o de las universidades, pues pueden suceder estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener esos filtros
para poder entender realmente que dentro de todo este discurso de las innovaciones, pues son cosas que realmente vale la pena, ¿no? Y tener también una preocupación si nuestro abordaje es simplemente un abordaje utilitario, porque pues sí es cierto que hoy en día estamos en este discurso de todo rápido, todo fácil, todo sin esfuerzo, todo para ser más eficientes, todos nuestros esfuerzos encaminados a que suban o las calificaciones o el resultado de la prueba enlace, pero también eso no nos tiene que pues hacer olvidar que finalmente nuestro compromiso principal es un compromiso ético y social, y que hay una serie de prioridades educativas que en torno a estas prioridades educativas es donde deberíamos filtrar también esas innovaciones a qué nos van a conducir.